Entonces, este produce como aquel único árbol que está bien cargado con más autoptetis. Debe estar bien cargado con más centro. Yo lo voy a cambiar como que produce mejor. Entonces, en ese, con ese, ahora van a levantar los chupones con ganas. Le voy a hacer jeta. Esa es la idea. Así como don Marcelo, productores de la Central de Cooperativas Cacauteras El Ceibo realizan una práctica técnica muy importante para la producción de cacao. Práctica de años de manejo y experiencia local que hoy en día se promueven de forma científica por el Departamento Técnico PIAF El Ceibo, iniciativa que nace en los años 80. La información que había era en que los híbridos era la alternativa por entonces para manejar mejor en términos de producción, resistencia a las enfermedades. Eso pasa durante la década del 60, 70, hasta parte del 80, híbridos. Pero después los híbridos pierden su expectativa inicial que se dio y hacemos un plan de injertación. Se ha creado una expectativa interesante. La gente tomó mucho interés. En todas las cooperativas han instalado sus viveros, nosotros como central también. Yo fui a una capacitación, durante 3 meses estuve en Brasil. Entonces todas publicaciones mayormente en portugués. No, pues no tenía problema, leía mucho, bastante. Encontré un trabajo sobre selección de plantas superiores de cacao. Me llamó la atención bastante, he vuelto a releer. Lo único que he encontrado ahí era el equipo técnico que habían formado para hacer ese trabajo de selección. Y me parecía interesante, esto en el Alto Beni se puede hacer. Y un día, un curso de capacitación. Ahí yo le he incluido un punto donde la importancia de la selección de plantas. ¿Qué pasos vamos a seguir? Así, de manera resumida, vamos a ir, conversen con el dueño, pregunten si tiene plantas productoras. Lo marcan con una cintita, pónganle cualquier cinta nomás, después le vamos a asignar el número. Pero para ganar tiempo, traigan de una vez ustedes van a observar si hay más hojitas y si hay buenas varetas. Aquí vamos a injertar. Por eso yo lo llamaba, nosotros hemos hecho un trabajo abreviado. No hemos tenido equipo bien montado para hacer las selecciones, pero lo hemos logrado. La práctica de selección local en las parcelas de productores en la región de Alto Beni ha garantizado por mucho tiempo la adaptabilidad del material genético, así como mantener la variabilidad del mismo material. Esta labor no queda en el conocimiento local, sino que se extiende en la investigación de la Fundación PIAF El Ceibo, que junto a su plantel de investigadores van por más de 10 años registrando las variedades más productivas seleccionadas por los productores, además de la propagación de los individuos más sobresalientes en la región del Alto Beni, con el fin de brindar a las cooperativas las mejores variedades. Bueno, el proyecto Cisco Bolivia a través del FIBEL, ¿no? Hemos ido trabajando en tema de apoyo, como también ellos nos han dado el financiamiento para poder realizar este tipo de trabajos de selecciones de materiales genéticos. Más que todo en el tema de los estudios de análisis de descendencia molecular, como también el estudio de análisis organoléptico, ¿no? Viendo un poco más riguroso en tema de la calidad, ¿no? Hemos vuelto a seleccionar otro grupo materiales genéticos con características tanto productivas, tolerantes a enfermedades y el tema de calidad, que enmarcan en lo que va a ser el cacao fino de aroma. Las prácticas de selección local de variedades llevadas por los productores y su acompañamiento sistémico junto a constante investigación de estos nuevos materiales por parte del brazo técnico PIAF El Ceibo
lleva la producción de cacao en Bolivia por un camino de resiliencia y constante mejoramiento en la productividad del mejor cacao orgánico del mundo.